¿Cómo leer el Antiguo Testamento ahora que estoy bajo la gracia de Dios? Si la ley no me salva, si la ley no puede santificarme, ¿para qué sirve la ley? La ley dice no adulterarás, uno de los 10 mandamientos. Dice, yo no soy salvo por guardar los mandamientos, yo soy salvo por gracia. Exactamente, pero tú no adulteras. ¿Para qué me sirven los mandamientos? Aquí está la respuesta. Ahora que he entendido la gracia de Dios y sé que soy salvo por gracia solamente por medio de la fe y no por guardar los mandamientos, entonces, ¿qué sucede con los mandamientos? ¿Cómo lidio con los mandamientos? ¿Cómo leo el Antiguo Testamento? Vamos a comenzar hoy en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8, y en los 2 estudios anteriores ya yo comencé a tratar con este tema. Por eso es que yo aconsejo que si usted está conmigo hoy, cuando yo termine, usted vaya y tome los 2 estudios anteriores, porque ahí usted va a recibir el complemento de toda esta idea completa, ¿sí? Yo hablé anteriormente de la ley, de los mandamientos, y el primer video fue, o el primer estudio bíblico fue, debemos guardar los mandamientos, y el segundo fue, debemos guardar el sábado, y dejamos establecido todo esto. Pero entendimos de que la ley es buena y santa, y esta es una de las cosas que argumentan muchos de los que dicen que tenemos que guardar los mandamientos, que no solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, sino que también hay que guardar los mandamientos. Ellos dicen eso. Mi argumento en los estudios anteriores es que no, somos somos salvos por gracia solamente. La Biblia lo dice claramente y ahí está probado, ahí están las evidencias en los 2 estudios anteriores. Ahora, uno de los argumentos es que, hermano, pero la Biblia dice que la ley es santa y buena, es buena. Yo nunca dije que no es buena. Yo enseñé anteriormente cuál es el verdadero propósito de la ley, que es llevarnos a Cristo. Pero, ahora que estoy en Cristo, ahora que estoy en gracia, ¿cómo puedo entonces lidiar con los mandamientos? ¿Para qué me sirven los mandamientos? Si no estoy obligado a guardarlos, voy a desecharlos, voy a echarlos de una vez y por todas olvidarlos. Eso sería un error. De hecho, hay un error que se llama antinomismo, y esto quiere decir contra ley. Exactamente, viene del griego la frase. En otras palabras, este es el extremo al legalismo. Legalismo es el excesivo esfuerzo por aferrarte a mandamientos, reglas, leyes, el estricto esfuerzo de tratar de a todo aplicarle una ley, pero lo contrario a esto, y no estoy hablando necesariamente de libertinaje, sino estoy hablando de lo que es antinomismo, que es antiley, y hay muchas personas que se van al extremo de desechar la ley por completo. De hecho, han surgido sectas que han de cierta forma entendido la gracia de Dios, han entendido la libertad que tenemos en Cristo y se han ido al otro extremo, que es desechar por completo el Antiguo Testamento de una vez y por todas. Allá surgió una secta en Miami hace unos años atrás que supuestamente estaban predicando gracia al principio, después se desviaron con una cantidad de enseñanzas raras y hizo mucho daño al mensaje de la gracia verdaderamente, a los que verdaderamente predican gracia. Este movimiento que fue una secta falsa dañó. Pero una de las cosas que ellos hicieron fue desechar el Antiguo Testamento. Esto es un error que nosotros vimos también en los primeros siglos de la historia de la iglesia y no se puede repetir porque Pablo nos enseña de que la ley es santa. Ahora, que la ley es santa no quiere decir que estamos bajo la ley, porque ya nosotros probamos acá por texto tras texto, de que estamos nosotros bajo la gracia y no bajo la ley. Pero volviendo otra vez, ahora que estoy bajo la gracia de Dios, ¿qué sucede con toda esta escritura? Bueno, hoy yo le voy a enseñar bien todo esto y no nos va a quedar duda. Y vamos a comenzar por Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1, y vamos a dejar establecido bien
de que la ley sí es buena, entonces vamos a aprender exactamente cuál es el propósito de la ley. Y yo le voy a dar a usted algunos ejemplos hoy de lo que quiere decir regocijarse o gozarse uno en la ley de Dios, sabiendo de que esa ley apunta a algo que vendría en el futuro, que en este caso es Jesucristo, pero lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar mucho viajando en el Antiguo Testamento y vamos a traer la aplicación al Nuevo, y usted va a ver que vamos a ser edificados por la gracia de Dios. Si usted no es nuevo al canal, amados, es una bendición tenerle conmigo en esta hora. Si no ha descargado la guía de estudio, hágalo. Es completamente gratis y ahí están los textos, ahí están los pensamientos, las notas de este estudio bíblico y también una cantidad de recursos gratis que pueden edificar su vida. Ahí está el enlace en la descripción. Y si usted es nuevo a la comunidad y ha comenzado a estudiar la palabra de Dios con nosotros y tiene preguntas sobre este estudio bíblico del jueves y quiere saber más, yo tengo un librito que acabamos de publicar que se titula El Estudio Bíblico del Jueves. Y ahí hablamos de todo lo que hacemos, de todo el contenido, de lo que se trata, de la doctrina, de la confesión de fe, lo que creemos, lo que enseñamos, un historial del ministerio y una cantidad de recursos gratis que pueden edificar su vida. Únase a la comunidad con nosotros, amados. Yo sé que va a edificar su vida. Le damos la bienvenida a los nuevos, los que apenas se han unido a este grupo de estudio de amados que se reúnen desde todas partes del continente, nuestra América Latina, sí. Dice el texto, 1 Timoteo capítulo 1, verso 8, dice, pero sabemos que la ley es buena. Ahí está claramente. Mire, dice, la ley es buena. Diga conmigo, la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, aquí está el detalle. Tú puedes usar la ley de dos maneras. Uno es meterte bajo la ley y comenzar a guardar los mandamientos para tratar de llegar a Dios por tus esfuerzos. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, para hacer eso, desecharías completamente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Si tú te vas a justificar por medio de lo que tú haces, por medio de tu obediencia, por medio de tu esfuerzo, entonces no necesitas que Cristo haya ido a la cruz porque supuestamente tú te lo vas a ganar por ti mismo, por tu comportamiento. Entonces, si llegaras al cielo así, que no es posible, dicho sea de paso, porque nadie puede guardar toda la ley. Pero si rompes un solo mandamiento, eres culpable de haberlos roto todos, los 613 mandamientos de la ley. Bueno, más de 613. Ya lo expliqué antes. Pero si tú tratas de justificarte por tu propia fuerza, digamos, y llegaras a ser perfecto guardando la ley, lo cual nadie lo puede hacer, pero bueno, digamos, llegas delante de Dios y vas a decir, bueno, yo aquí estoy aquí porque me lo gané. Estoy aquí porque me porté bien. El crédito es mío. La gloria es mía. Entonces, en eso hay jactancia. ¿Me estás siguiendo acá? Lo lindo, lo hermoso de la gracia de Dios es que tú no te lo mereces, que tú no puedes llegar por ti solo, pero Dios en su misericordia te salva. Y esa es la bendición de esto, sí. Ahora, aquí la palabra clave es legítimamente. Y para empezar en esta hora, amados, apunte ahí, escríbalo ahí, en el chat, en los comentarios, en su libro de notas, escriba la palabra legítimamente. La ley es buena si la usas legítimamente. ¿Y cómo la usas legítimamente? Yo le voy a explicar hoy cómo se usa la ley legítimamente. Cómo se usa la ley sin estar bajo la ley. ¿Para qué es buena la ley sin estar bajo la ley? ¿Me está siguiendo? Sí, bueno, vamos a seguir con el texto. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Esto lo dije en las semanas pasadas. La ley no fue dada para el justo. No es para nosotros. Nosotros fuimos justificados por gracia solamente. ¿Me está siguiendo acá? Justo quiere decir que estamos en justicia. Justicia quiere decir que estamos bien delante de Dios. Hemos sido puestos bien o hechos bien o a estar bien delante de Dios sin merecerlo. Pero eso es justificación. ¿Me está siguiendo? Para
para estar bien, hemos sido puestos o hechos bien o para estar bien delante de Dios. Dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros o perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, escuchen bien esto. Quiere decir de antemano, ya lo he dicho antes, que la ley no es para nosotros. Sin embargo, si no es para nosotros, entonces, ¿qué tenemos que ver con ella? ¿Sí? Y ya yo le hablé de 3 cosas, les voy a mencionar por lo menos 3 cosas que dejé asentadas anteriormente en los estudios anteriores, y son estas. Primero, que estamos libres de la ley. Eso tenemos que saberlo ya. Segundo, el propósito de la ley, que es llevarnos a Cristo, pues no nos puede salvar. La ley es santa y buena, es tan santa que no podemos nosotros cumplirla. ¿Me está siguiendo? Entonces, pero sí la ley apunta a Cristo. Y ahí es donde nosotros podemos ser completamente salvos. ¿Sí? Y número 3, de la superioridad de la gracia. Yo le hablé en los estudios anteriores sobre la superioridad de la gracia. Todo lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo logró. Lo que la ley no pudo cumplir era un pacto, dice la Biblia, con defecto. Dice que no pudo perfeccionar nada. La gracia sí lo pudo hacer. La gracia es un pacto completo, perfecto, un pacto eterno, que no necesitó más nada, que puede perfeccionar. Y la palabra perfeccionar quiere decir completar, llevar a su estado completo. Sí, eso lo dejamos establecido. Entonces, vamos al texto hoy. ¿Cómo tratamos el Antiguo Testamento? ¿Cómo tratamos los mandamientos? Sí. Una cosa más que dejo establecida, y es Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso 8. Y usted se lo sabe ya de memoria. Efesios 2, verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y usted dice, mano, no me lo repita otra vez. Bueno, para los que son nuevos, ténganme paciencia, para los que son nuevos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Somos salvos por medio de qué? De la fe. Y dice claramente aquí, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Escuche bien, aún la fe que necesitabas para recibir salvación, Dios te la dio. No la tenías naturalmente, por naturaleza. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, eso nos deja a nosotros claro que es por gracia. Sí. Ahora, vamos a Romanos, y esto es parte del principio que hemos hablado antes en cuanto a la ley, que es buena y santa. Y en el versículo 12, Pablo dice aquí, de manera que la ley a la verdad es santa. Mire lo que dice, santa, y ¿qué dice? El mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Quiere decir que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, ahí esto derriba esta idea antinomista o lo que es el antinomismo, que es desechar la ley por completo. Tú no puedes desechar la ley por completo. Tú no estás bajo la ley, tú no te justificas por medio de la ley, pero la ley tiene un propósito en tu vida. Es más, la ley te dice a ti la necesidad que tú tienes de Cristo. Ahora, nosotros hoy vamos a aprender cómo funciona esa ley en nuestra mente. Cómo esa ley fue traspasada de la piedra, de haber estado escrita en piedra, a haber estado escrita en tu mente, y cómo funciona eso. Porque mire, algunos piensan que cuando uno está en gracia, uno ahora tiene la libertad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Y hay una cosa bien tremenda en esta. Y yo lo dije la otra vez. Si tú robas bajo la ley o robas bajo la gracia, el efecto es el mismo. Sí, eres ladrón. Tú robaste bajo la ley y la ley tenía una manera de lidiar con tu pecado. ¿Cómo lidiaba la ley con tu pecado? Tú tenías que subir
allá donde estaba el sumo sacerdote y ofrecer sacrificio que cubría tus pecados, pero no los podía quitar. ¿Me estás siguiendo acá? Ahora, esa es la manera en que la ley lidiaba con el pecado. No lo quitaba, lo cubría. En Cristo Jesús, y esto más adelante lo voy a dar un poquito más, en Cristo Jesús, en la gracia, la gracia lidia de una manera diferente con esto. Tú robaste, tú vas a pagar las consecuencias del daño que hiciste cuando robaste. Eso, nada de eso cambia. Si te sorprenden robando, vas a ir a la cárcel de la misma manera que ibas bajo la ley. Es lo mismo. De hecho, la ley civil está ahí en las cortes. Te van a llevar a la cárcel. Pero Cristo puede perdonar tu pecado de tal manera que lo puede borrar de una vez y por todas. En otras palabras, no solamente lo cubre, lo puede quitar. Sí, en el nuevo pacto tenemos la ventaja de que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz puede quitar el pecado por completo, no solamente cubrirlo. Y esa es la diferencia entre gracia y ley, que la ley no pudo perfeccionar nada, la gracia sí. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, en esto vemos la superioridad. En el versículo 12 dice entonces que la ley es santa. Diga conmigo, la ley es santa. Yo nunca dije que la ley era mala. Y para los que han malentendido, de hecho, este estudio de hoy viene a complementar los dos estudios anteriores. Y esto va a ser un trío. ¿Cómo se llama? Acá le dicen a las películas una trilogía. Si usted estudia esto de hoy, yo le aconsejo que vaya y estudie los dos anteriores, el que se titula Debemos guardar los mandamientos y el otro que se titula Debemos guardar el sábado, y estos tres juntos le van a traer un complemento bien tremendo, sí, porque usted va a encontrar libertad en los otros estudios, y aquí va a encontrar también libertad, pero vamos a ver un poco más lo que es el propósito de lo que es la ley. Dice, la verdad es buena, santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Sí. Ahora, si usted se viene conmigo al verso 14, vamos a leer el 13 y luego vamos al 14. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, dice aquí, pecaminoso. Verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Diga conmigo, la ley es espiritual. Por eso es que nosotros vamos a ver a David, y hoy lo vamos a leer en los Salmos, regocijándose en cuanto a la ley, pero sabiendo de que la ley lo llevaba a algo más. Pero dice aquí, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si se va al versículo 16, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Bueno, porque primero, ya hablando del propósito, te lleva a Cristo, pero la ley apunta y te dice, te deja saber que cometiste pecado. Hoy en día, en el nuevo pacto, la ley que está en tu mente, y hoy voy a hablarle más de eso, la ley que está escrita en tu mente, en tu corazón, te dice cuando tú estás en transgresión, cuando tú desobedeces, cuando estás haciéndote daño a ti mismo, cuando estás haciendo algo que tu conciencia te dicta de que no está bien, ¿verdad? Y tú te sientes culpable, tú dices, hice esto, fallé en esto, aunque estoy en gracia, fallé. Y hay en ti una ley que te dice, esto no está bien. ¿Me está yendo? Lo bueno es que tienes la seguridad de que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para quitar eso. Y por eso puedes vivir en tranquilidad, en paz, algo que no podías hacer antes. Antes tú tenías que estar todo el tiempo confesando tu pecado, arrepintiendo de tu pecado, volviendo otra vez atrás. Y en la gracia de Dios tú tienes la seguridad de poder reinar en vida. Por eso es que podemos reinar en vida. Por eso es que podemos vivir libre de culpabilidad y de mala conciencia. Por causa de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, ya sabemos que la ley no te puede salvar, lo he dicho una y otra vez y otra vez. Sin embargo, es buena, como dice Pablo ahí a Timoteo, si se usa correctamente. Si se usa correctamente, si se usa legítimamente, ¿sí? Legítimamente. Aquí está el texto que le di al principio, dice aquí, vamos otra vez, no, dice legítimamente, aquí está, verso 8,
legítimamente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La pregunta es, ¿cómo se usa la ley legítimamente? Y eso lo vamos a estar aprendiendo. Vamos a los Salmos y vamos a ver cómo David se goza en la ley. Sí, cómo David se goza en la ley. En la ley, y algo que quiero dejar de una vez establecido, algo que quiero dejar una vez establecido. Y esto lo tengo aquí en las notas, en la guía de estudio. Por eso siempre le digo, descargue la guía de estudio porque ahí tengo notas. A veces no las toco aquí o no las hablo porque es bastante material. Pero ahí están, sí. Ahora que la ley no puede salvar, ahora que ya yo sé que la ley no puede salvar, que no tengo que guardar los mandamientos para ser salvo, porque no soy salvo por guardar los mandamientos, tengo la libertad para disfrutar toda la, número 1, sabiduría, número 2, instrucción, que vienen inscritas en los libros de la ley. Esto es algo muy importante, porque cuando usted se va, mire, yo tengo la costumbre de leer los proverbios en la mañana tempranito. Y los proverbios están llenos de sabiduría. Y los proverbios están llenos de consejos. Y te dicen cómo librarte de muchas cosas. Pero son basados en la ley. ¿Sí? El proverbio te dice, huye de la mujer extraña. Huye del que es suelto de labios. El hombre que habla mucho, y te está continuamente, el diligente prosperará, la mano del diligente ensancha, o los pensamientos del diligente siempre van a la abundancia. Y siempre te está dando consejos de sabiduría, pero son basados en la ley. ¿Me está siguiendo acá? No estamos hablando de salvación, estamos hablando ahora de crecimiento. La ley nos da a nosotros sabiduría, nos da instrucciones para ayudarnos a crecer y caminar en cosas que ahora no las guardamos obligatoriamente, pero podemos tomar provecho de tan buenos consejos. ¿Me está siguiendo acá? Y un ejemplo es David. David se deleitaba, se gozaba leyendo la ley, pero sabía que la ley apuntaba, y esto es importante, que apuntaba a quien sí podía perfeccionarnos. Si tú vienes conmigo a los Salmos, vamos al Salmo 119. Y esto es interesante porque la semana pasada, mi amado de Colombia, pastor de Colombia, Diego, hizo una pregunta en el chat sobre el Salmo 119. Él notó de que el hermano, y a veces ustedes se me adelantan, y esto es algo muy tremendo, y dice que estamos engranados, ¿no? Porque a veces hay algo que yo tengo estudiado, que voy a tocar en una serie, y ustedes se adelantan, y eso es una cosa buena, ¿no? Y él me está diciendo que, estaba comentando de que R.C.S. Sproul decía algunas cosas buenas de la ley. Y aunque R.C.S. Sproul no, yo le decía a él, puede ser que hay una cuestión de traducción ahí, en uno de los conceptos, pero aunque R.C.S. Sproul no enseña que tú estás bajo la ley o no te dice que tienes que guardar la ley, porque él ya murió, ya se fue con el Señor, fue un predicador de gracia, y siempre habló de la supremacía de la gracia de Dios. Aunque R.C.S. Sproul era un predicador de gracia, cuando él estaba hablando de la ley, específicamente en el Salmo 119, y si mi hermano Diego está conectado ahí hoy en esta tarde, se da cuenta porque vamos a tocar esto, porque él mencionaba el Salmo 119. Yo pienso que cuando R.C.S. Sproul estaba hablando de esto, estaba hablándolo en este contexto. Y es en el contexto de las cosas buenas que nos da la ley, aunque no nos puede salvar, las cosas buenas que nos deja. Y la manera en que David lo trata, en la manera en que David lidia con ello, aún estando él en el antiguo pacto, David era profeta, la Biblia dice que era profeta, y él tenía un discernimiento y un conocimiento de para qué eran las cosas. Tremendamente, David rompió en algunas cosas la ley, y a veces lo hizo deliberadamente. Allá se comió los panes de la proposición, que solamente los sacerdotes podían tocar eso. Y él comió y bueno, entonces rompió la ley. Pero ¿por qué estaba justificado esto? Porque la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley, como dice la palabra de Dios.
En el 119, si usted viene conmigo, por ejemplo, al 47, y yo le recomiendo que en su casa, despacio, cuando usted tenga tiempo, usted lea el Salmo completo, pero lo lea bajo esta luz. Y es bajo la luz que David tiene, y yo se lo voy a comprobar hoy por el texto. Porque David disfruta, se goza en la ley, sabiendo de que la ley nos llevaría a Jesucristo. Y lo está profetizando dentro de los salmos, y es algo bien tremendo. Vamos al Salmo 100, vamos a comenzar en el 47. Venga aquí, Salmo 119, vamos al 47. Este es un salmo bastante largo, dicho sea de paso, bastante largo. Verso 47 dice aquí, y yo lo puse en amarillo aquí, ¿cómo se dice? Lo subrayé, highlighted. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos. Dice, me regocijaré en tus mandamientos. David, leyendo los mandamientos, se goza, ¿sí? Se regocija en los mandamientos, ¿sí? Entonces, y son una de las dos cosas que vemos aquí. Una es amando la ley y la otra es ver para dónde apunta la ley, que es para Jesucristo, que puede perfeccionando. Y ahora, en lo que es amando la ley, usted ve esta expresión de David en cuanto a eso. ¿Sí? Si se va al versículo 70, al Salmo 70, acuérdese que Salmos es en plural, ¿sí? Pero específicamente al versículo, que es el 70, dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Porque la ley es justa. Y la ley hacía justicia. Cuando David es perseguido, él se goza de que Dios, que es justo, va a hacerle justicia. Porque la ley le garantiza de que Dios le va a hacer justicia. Es más, la ley garantiza de que Dios va a hacer justicia. Pero la ley no puede en sí darte esa justicia. Tiene que dártela a Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo aquí lo que estoy diciendo? ¿Sí? La ley te dice cuál es la solución, pero ella no te la puede dar. Pero la ley apunta y te dice a dónde. Y ahora lo vamos a ver en los textos. ¿Sí? Si se va al 174, miren nomás, aquí mismo en la ley. Y estos son 3 versos que yo saqué acá. Usted puede leerlo completo y se da cuenta que es el mismo sentimiento durante todo el Salmo 119. 174, búsquelo ahí en su Biblia. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960. Usted sabe que siempre el texto base lo uso en la Reina Valera. A veces comparto y cruzo referencias con otras traducciones, pero estamos leyendo el texto base hoy. Dice, y tu ley es dice David, delicia. La ley es delicia. Es delicia. Quiere decir que David está amando la ley, se está gozando con la ley, está regocijando en la ley. Se está regocijando en la ley. Está gozándose en la ley, está aprendiendo instrucción, está aprendiendo sabiduría. La ley tiene todo eso. Esa es la manera en que yo lo trato. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, esa es la manera en que yo lo veo. Es más, yo veo a Jesús en el Antiguo Testamento en todas partes. No habla y no dice abiertamente Jesús hizo esto y lo otro. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Por lo menos en los libros históricos, que es el comienzo. Porque técnicamente el Nuevo Testamento no puede entrar en acción hasta que el testador no muera. La Biblia dice, ¿no? Mientras está vivo el testador no puede haber testamento. Que sí que verdaderamente, técnicamente, el Nuevo Testamento entró con la muerte de Cristo. Es donde entra el nuevo pacto, con la muerte del Cristo, con la muerte del testador. ¿Sí? Y acá en nuestra Biblia dice Nuevo Testamento y empieza en Mateo, pero Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía son libros históricos donde todavía está la ley en acción. La ley no ha sido radicada todavía. Tiene que morir Cristo para que la ley se complete, para que sea entonces, para que caduque. Me está siguiendo, pero bueno. Pero nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, en los símbolos, en las sombras. Vemos a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Usted se va al tabernáculo y usted ve a Jesús ahí en el tabernáculo de muchas formas. Y después Hebreo viene y nos confirma eso. Y hoy yo quiero confirmarle eso exactamente. Amado, este estudio es escuche bien, para los que aman el alimento sólido. Yo sé que hay personas que se aburren porque quieren cosas rápidas, quieren lo emocionante y quieren que uno venga y les sople, les ponga las manos arriba y que se quiten todos sus problemas, amado. Pero no,
Acá estamos para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso que en este canal, usted ve, este canal es un canal de crecimiento lento. Hay canales que crecen bien rápidos. Nosotros no estamos concentrados en el crecimiento de números. Nosotros estamos concentrados en traer palabra para esta audiencia que quiere crecer y servir a Dios, que quiere madurar, crecer y servir a Dios. Yo estoy seguro que los que están conectados hoy son personas que aman el alimento sólido y por eso lo estamos tratando así, de esa manera. Sí, vamos a ver el propósito, vamos a ver cómo el mismo David nos dice exactamente para dónde apunta el Salmo, para dónde apunta la ley, más bien, sí. Y usted lo ve aquí, usted ve varios textos, venga, mira, aquí tengo el 18 marcado, pero venga al primero, al Salmo, al versículo 1 del Salmo 20, y usted va a ver a Jesús acá tremendamente. Sí, Salmo 22, mejor dicho. Dije 20, 22. 22, aquí está. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde oyó usted eso? A ver, los que son conocedores. Esto no fue la frase de Jesús cuando fue sacrificado en la cruz. ¿Ah? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos a David describiendo esta profecía de lo que va a suceder en la cruz. Se da cuenta que el salmo, y este es un salmo de David, dicho sea de paso. Este está comprobado que es un salmo de David. Le voy a decir algo sobre el Salmo 119. Nosotros leemos el Salmo 100, que es el que leímos anteriormente. Nosotros leemos el Salmo 119 como si fuera un salmo de David. La mayor parte de los estudiosos judíos, israelitas, creen que lo escribió David. La mayor parte de las escuelas, yo diría un 90 y tanto alto por ciento de los estudiosos, creen que el Salmo 19 es un salmo de David. Sin embargo, hay partes del Salmo 19 que están escritas de una manera diferente a otras partes del Salmo 19. Parece que hubo más de un escritor ahí. O hubieron personas que recontaron cosas que habían aparecido en textos anteriores y lo hicieron después de la deportación. Después de la deportación de los hijos de Israel a Babilonia. Y si es así, y si es de un periodo después, no pudo haberlo escrito David porque David vivió aproximadamente en 1000 años antes de Cristo. La deportación son siglos después. Pero, por otra parte, todo va en orden o fluye con el pensamiento de David en otros salmos. Lo que dicen, aún los que están diciendo que posiblemente no lo escribió David, están diciendo, pero quienes lo escribieron tomaron textos de David. En otras palabras, hubo una tradición que pasó y alguien vino y hizo un compendio, lo juntó. Eso es posible. Pero el pensamiento de David está ahí. De todas formas, la mayor parte de los estudiosos lo cuentan como salmo de David. Ahora, el 22, nosotros estamos seguros 100% o 200% de que fue David. ¿Por qué razón? Porque más adelante, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos la mención de este salmo y es atribuido directamente a David. Es decir, Pedro lo atribuye directamente a David. Y esto es una de las cosas que nosotros usamos en lo que es las reglas de la interpretación. O cuando se escribe el canon, ¿qué es lo que debería estar dentro del canon? ¿Qué es lo que debería estar dentro del canon? ¿Qué es lo que debería estar fuera del canon? Y en este caso una de las reglas es que un texto es mencionado en otro lugar. Por ejemplo, un profeta habla de algo que dijo otro profeta. Y en muchos casos el Nuevo Testamento menciona cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Y esto nos da a nosotros seguridad de que el texto es inspirado. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús a veces mencionó textos del Antiguo Testamento y nos dice a nosotros, esto es escritura inspirada porque el mismo Jesús lo mencionó. Sí, gloria a Jesús.
Entonces dice aquí el Salmo 22, que sabemos que es de David, y se lo voy a comprobar un poco más. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted viene al versículo 18, dice aquí, ¿cuántos están gozando? Déjeme ahí saber en los comentarios. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, háganla en los comentarios, háganla en el chat. Es una bendición y estamos al tanto para responderle. Verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde se cumplió eso? Eso se cumplió en la cruz. Aquí vemos otra vez a David en el Salmo 22 apuntando a Jesús, apuntando a Cristo proféticamente. Voy al principio otra vez. La ley no te puede salvar. La ley te da conocimiento de pecado, ¿verdad que no te puede salvar? Pero apunta a Jesús. Por eso es que cuando tú lees el Antiguo Pacto, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando lees la ley, tú tienes que ver a Jesús ahí en la ley. Esa es la manera correcta de leerla, ver cómo la ley está apuntando a Jesús. Te da instrucciones, te da sabiduría, pero no te puede redimir. Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro, lo que tenemos que ver con claridad. Si usted se viene al Salmo 16, venga conmigo al Salmo 16, estamos viendo lo mismo. Verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice aquí claramente, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando David aquí? ¿De quién está hablando David? Bueno, vamos a un ejemplo. Aquí está el libro de los Hechos y está Pedro en el discurso diciendo, aquí está el mismo texto, verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, acá no dice Seol, dice Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo tengo explicación entre lo que es Seol o Sheol y Hades en otros estudios por ahí. Si usted viene al principio de más bien al verso, vamos hasta el verso 22 por ahí, vamos a ver aquí, verso 22, nos damos cuenta de qué está hablando Pedro. Dice aquí, este es el discurso de Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora dice, porque David dice de él. Pedro aquí nos está diciendo quién es el escritor de lo que va a decir, lo que continúa. Y nos está diciendo, esto lo dijo David. Es lo que le dije anteriormente en lo que es referencias y las reglas del canon, ¿no? Ese es un ejemplo. Veía al Señor siempre delante de mí. Estas son cosas que dijo David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y usted ve ahí la interposición de lo que es Hades y Seol otra vez, como le dije anteriormente, ¿no? Es bueno, cuando leí este versículo por primera vez, ahí otra vez vuelvo a mencionarlo. Eso no es importante hoy para los efectos de este estudio. Cuando hablamos nosotros de cielo, infierno, Hades, y qué sucede cuando morimos, entonces yo me meto ahí. Tenemos un video ahí que dice qué sucede cuando mueres. Usted lo puede encontrar acá en el canal y eso le va a aclarar todo eso, ¿sí? Bueno, más adelante, sigue diciendo aquí el texto, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, ahí vemos cómo Pedro nos está confirmando a nosotros que David fue el que escribió esto, y David está gozándose en la ley, está regocijándose en la ley, pero está claramente profetizando y apuntando de que esto se trata de Jesús. Diga conmigo, se trata de Cristo.
No se trata de nosotros, amados, se trata de Cristo, ¿sí? Entonces, los que estamos bajo la ley, o no, bajo la gracia, mejor dicho, perdón, los que no estamos bajo la ley, ¿cómo lidio con el texto antiguo? ¿Cómo leo el Antiguo Testamento? Le voy a dar 2 principios acá en cuanto a cómo leer el Antiguo Testamento, y ese es el título original del texto. Usted me vio decirlo al principio del estudio. ¿Cómo lidio con el Antiguo Testamento? ¿Cómo ahora, estando en gracia, puedo leer la ley? Venga conmigo, porque la ley es buena si la uso legítimamente, como dice Pablo a Timoteo. Diga conmigo, la ley es buena si la sé usar. Es buena si la sé usar. No para guardarla, ¿verdad? No para guardarla. Sí, el pueblo de Israel tenía que guardarla porque ellos no sabían usarlas. Ellos no entendían la sabiduría de la ley. Ellos no entendían el propósito de la ley. Estaban guardando las reglas, no entendían el propósito. Nosotros que hemos sido alumbrados, los que tenemos el entendimiento que da el Espíritu Santo por la gracia de Dios, que el Señor ha quitado nuestras escamas. Esto es lo que sucede cuando tú entiendes la gracia de Dios. Los ojos del entendimiento, como dice Pablo, son abiertos. ¿Me está siguiendo acá? Si usted pertenece a este grupo de gente privilegiada que puede entender la gracia de Dios, usted entiende el propósito del texto. Pero el que no entiende la gracia de Dios se va a cumplir lo que el texto dijo, que no era para nosotros, que era para Israel, como si ellos fueran israelitas. Y usted no es israelita. Yo lo dije anteriormente en las semanas pasadas, de que fue escrita para el pueblo de Israel. Hablamos del texto cuando hablamos del sábado, pacto perpetuo, y yo hablé de lo que es perpetuo y qué es lo que significa que es perpetuo, ¿sí? Y lo que es caducación. Hoy le voy a añadir un texto más, un versículo más a este concepto de caducación. Le voy a decir algo. Para ustedes que son estudiantes serios, en el Instituto Bíblico tenemos varios cursos sobre teología, pero uno de los cursos específicamente nos da luz en todo esto. Si usted quiere profundizar más después que yo termine acá en el estudio, váyase ahí le voy a dejar en el enlace, en la descripción le voy a dejar el enlace, mejor dicho. Usted puede ir, y tenemos este curso, este es el libro, Soteriología, la doctrina de la redención. Y en este libro, de hecho, si usted no quiere pasar el curso, usted puede conseguir este libro en librerías, lo puede conseguir ahí en Amazon o en cualquiera de las tiendas, por ahí usted lo puede conseguir. Pero también lo tenemos en el curso, usted lo puede tener hoy en sus manos electrónicamente, si no le interesa tenerlo en papel, lo puede tener electrónicamente junto con el curso. El curso trae inclusive un certificado de completación que cuenta para lo que es teología sistemática por completo. Esto viene de la serie, venga conmigo acá, de la serie de Teología Sistemática para Latinoamérica. Este es el libro principal para los que no lo conocen. Este es un libro que yo escribí hace unos añitos. Tiene el prólogo acá por el doctor Jaime Mirón, que es el traductor de la Nueva Traducción Viviente. Es un amado hermano, escritor, que ha viajado con nosotros en Latinoamérica y ha contribuido mucho a lo que nosotros hacemos, verdaderamente. Gloria a Dios por su ministerio. Este libro tiene 780 páginas. Es para los que aman el entendimiento y aman el alimento sólido, pero también es un libro de referencia. Usted no tiene que leer las 780 páginas a la vez, porque aquí está todo lo que es teología. Todas las ramas de la teología sistemática están aquí. Y bueno, ahí le voy a dejar la descripción, mejor dicho, el enlace en la descripción. Usted lo puede conseguir y puede conseguir todos los cursos, son 11 cursos. Y bueno, como decía, ahí en soteriología yo explico este concepto con bastante, es decir, detenidamente y con bastante apoyo bíblico. Sí, si no estamos bajo la ley, ¿cómo lidio con todo el texto antiguo? ¿Cómo leo el Antiguo Testamento, por decirlo así? Número 1, y esto está en la guía de estudio, se lo voy a leer tal como está en la guía de estudio. Número 1, necesitamos leer la ley y los profetas con Cristo en mente.
Voy otra vez. Necesitamos leer la ley y los profetas. Acuérdense de la ley y los profetas. ¿Sí? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Pero no habla de la ley, habla de la ley y los profetas. ¿Qué cosa es la ley y los profetas? La ley es Moisés, Pentateuco. ¿Sí? Todo lo que fue entregado por medio de ángeles a Moisés para el pueblo de Israel directamente. Los profetas es lo que hablaron los profetas de Israel. Y aquí incluye a todos los escritos de los profetas mayores y los profetas menores. 4 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Me está siguiendo acá? Aquí, o conocido como el libro de los 12 para los hebreos. Esto es todo lo que la profecía dice. Jesús, yo le dije anteriormente, en los 2 estudios anteriores, que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Él dijo, yo no vine a abrogar o no vine a quitar la ley, vine a cumplirla. No dijo guardarla, dice a cumplirla. ¿Qué cosa es cumplirla? Yo expliqué lo que es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley porque la ley apuntaba en sombras, escuche bien, y símbolos a Jesús. Apuntaba hacia Jesús, el tabernáculo apuntaba hacia Jesús, los utensilios, lo que había dentro del tabernáculo apuntaba a Jesús. ¿Me está siguiendo? En símbolos, en sombras. Y los profetas hablaron sobre Jesús, apuntaron a Jesús. Cuando digo apuntar es señalar hacia el futuro. Los profetas apuntaron a Jesús, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de lo que le dijeron los profetas. Jesús es el cumplimiento de lo que dijo la ley. Cuando él dijo vine a cumplir, no dice vengo a guardarla para que ustedes tengan que guardarla. No, vine a traer el cumplimiento de todo esto, porque él es la imagen misma de las cosas. Y eso lo dice Hebreos. En unos minutos se lo voy a leer. ¿Cuántos están gozando de aquí? Díganme que se está gozando, hermano. Díganme, cosa tremenda que yo vengo acá a hablar con ustedes cada semana y yo vengo adelante de este lente. Me está siguiendo acá y créame, le voy a decir algo, yo soy predicador de estar en vivo con gente. Por la gracia de Dios llevo 40 y tantos años. ¿Cuántos son 40 y qué? 44 más o menos años predicando la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, amado. Le voy a decir algo. Toda mi vida yo he predicado delante de gente. Bajo carpa, en estadios, plazas de toros, en iglesias, en grupos pequeños, en grupos grandes, en todo. Esa ha sido mi cosa. Yo vengo aquí delante de este lente por gracia, por la gracia de Dios, porque al principio no me fue fácil, pero entendí que era el tiempo de Dios hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy entrenando obreros de todo el continente en la plataforma virtual y si lo estoy haciendo allá, tengo que estar comunicado con usted todo el tiempo. Y gracias a Dios por la pandemia que nos ayudó a entender algunas cosas y a apresurar algunas cosas también. Pero a veces yo no escucho lo que usted está pensando, no veo su reacción. Si usted dice gloria a Dios, yo no lo veo. Si usted dice, me estoy gozando, no lo veo. Yo no veo sus caras. Cuando yo estoy ministrando cara a cara en un escenario, en un lugar donde hay gente, una plataforma donde hay gente cerca de mí, yo sé cómo están reaccionando a lo que estoy diciendo porque veo sus caras. Pero acá yo no sé. Usted tiene que decirme. O sea, dígame siempre en los comentarios, amados, los que son parte de esta comunidad, dígame siempre, ay, entendí esto, me gocé con esto, gloria a Dios por esto, este texto, esta frase me bendijo. Déjeme saber lo que el Señor está haciendo en su vida. Es la manera en que yo sé lo que está pasando acá, ¿sí? Gloria a Jesús. Y si usted no se ha suscrito al canal, si es nuevo con nosotros, hágalo, amados, y presione la campanita para que le lleguen notificaciones todo el tiempo de cada vez que salimos en vivo o cualquier cosa que subimos al canal, ¿sí? Vamos otra vez. Número 1, necesitamos leer la ley y los profetas con Cristo en mente, no con legalismo en mente. Y esta es la diferencia. Tú puedes leer la ley, la letra muerta de la ley, o tú puedes leer el espíritu vivificante que la ley no, escuchen, que la ley profetiza, vamos a decirlo así, que la ley te muestra de cierta forma, pero que apunta a un día que vendría la realidad, y le voy a hablar de ese día. El religioso usa la ley para atarte. Tienes que guardar esto o aquello. Esto es lo que pasa con la gente que lee la palabra o la letra muerta.
Porque la Biblia dice que era un pacto, dice la Biblia que era un ministerio de muerte. La ley, que es tremendo, la ley te mata. Fíjense, cuando la ley fue dada, 3,000 murieron de un golpe. Cuando la ley fue dada. Es un ministerio de muerte. La ley es dura. Cuando la gracia entró, 3,000 vinieron a Cristo en un solo día. Ahí vemos en el principio de la historia de la iglesia, cuando Pedro en su primer discurso habla, 3,000 personas vienen a Cristo de un golpe. La ley mata 3,000, la gracia te trae 3,000 a vida de un golpe. Ese es el contraste entre ley y gracia. ¿Es mala la ley? No, es santa, es tan santa. Mire, Dios es tan santo que los que se trataban de acercar, si un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a oficiar y tenía pecado en su vida, quedaba muerto ahí mismo. Por eso que tenía unas campanitas en el borde del vestido, y si dejaban de sonar las campanitas, a él lo tenía amarrado con una cuerda, porque los que lo sacaban no podían entrar ahí. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y si estaba en pecado, moría. ¿Y qué pasaba? Tenían que con una cuerda alarlo para afuera. ¿Me está siguiendo acá? La ley, cuidado, tenga cuidado con la presencia de Dios. Sí, hay descripción en la palabra de Dios de lo que sucedía en el monte. Cuán terrible era la presencia del Señor. Es buena, es santa, pura, también terrible, también da miedo. Todo eso junto. Bueno, entonces, y esto es lo que a mí me molesta, y le tengo que decir la verdad, me molesta porque los religiosos todo el tiempo usan la ley incorrectamente. No la usan, vamos a la palabra, legítimamente. Esa es la palabra del día, amados. Como la Plaza Sésamo. La palabra del día es legítimamente. Legítimamente. Los que no la usan legítimamente, ¿cómo se usa legítimamente? Entendiendo a dónde apunta y para qué es la ley. En el estudio pasado le hablé de cuál es el propósito de la ley exactamente. Hoy le voy a añadir un poquito más a lo que dije. Pero el que no entiende eso, el que está en oscuridad, a quien no se le han caído las escamas, ¿qué es lo que hace? Le da reglas a usted. Usted ve a pastores en toda Latinoamérica dándole reglas a la gente. Tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, tienes que guardar esto. ¿Por qué razón? Porque ellos están en la letra de la ley. Los ojos de su entendimiento no han sido abiertos. Ellos no entienden exactamente qué es lo que está pasando y lo único que hacen es leer el texto. Y leen el texto y tratan de enforzarlo. Amados, tienes que guardar el sábado. Tienes que dejar de comer esto. Tienes que dejar de comer lo otro. Están viendo la letra de la ley. ¿Me está siguiendo acá? No ven el propósito de la ley. Por eso es que nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento tenemos que leerlo con Cristo en mente. Escúcheme bien, la Biblia entera usted la lee con Cristo en mente. Esto es un libro cristocéntrico. Cristocéntrico. Jesús es el centro del libro completo, ¿Me está siguiendo acá? Entonces, en la ley usted tiene que ir con esa mentalidad. Sí. El legalista te va a decir, tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, tienes que guardar aquello. ¿Sí? Ahora, el que ha sido alumbrado, ¿cuántos han sido alumbrados aquí? Dígame, yo soy un alumbrado, yo soy un entendido, las escamas de mis ojos se han caído, yo puedo entender la gracia de Dios. Esto es un privilegio, amado, esto no es para todo el mundo. Lo vuelvo a decir otra vez, yo estoy consciente de que lo que hablamos acá en este ministerio, en este canal, no es para todo el mundo. Hay gente que esta piedra le es de tropiezo, algunos son desmenuzados. Por la misma piedra que es de bendición para algunos, que quebranta a algunos y los trae a conocimiento, esta misma piedra para algunos es de tropiezo. Entiendo perfectamente eso y van a tropezar con esta gente que se enojan con nosotros y nos escriben cosas terribles, nos enojan, se enojan con lo que estamos diciendo y tristemente, yo no quisiera que fuera así, pero es así porque hay gente que está más cerrada que una piedra, ¿sí? Decían allá un amado que viajaba conmigo años atrás, decía, está más cerrado que un bombillo. Decía, qué tremendo, ¿no? El que ha sido alumbrado y está en gracia, ve a Cristo en la ley. Voy a decirlo otra vez. El que está alumbrado, el que está en la gracia de Dios, ve a Cristo en la ley. El espíritu de la ley, no la letra de la ley. Le voy a dar 2 textos bíblicos para que se los lleve a su casa. No los voy a leer ahorita, pero se los voy a dar
para que usted revise esto sobre la letra de la ley. Y es Romanos capítulo 2, verso 27 y 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Anótelo ahí, porque estos dos textos son importantes para que usted los tenga ahí, ¿sí? Y ahí habla el texto sobre la letra de la ley. Ahora, número dos, estamos hablando de cómo lidio con el texto antiguo, cómo leo el Antiguo Testamento, cómo leo el Antiguo Testamento, cómo puedo entender el texto antiguo. Si estoy bajo gracia, entonces ¿de qué me sirve la ley? ¿Para qué me sirve el texto antiguo? Eso es lo que estamos explicando, ¿sí? Y número 2, en la ley hay sabiduría, principios de vida, instrucciones y guianza. Usted puede llevarse eso al banco, amados. Eso es una realidad. La ley tiene guianza, la ley tiene instrucción, la ley tiene, escuche bien, tiene sabiduría, tiene principios de vida. La ley no te puede salvar, pero te puede enseñar todo esto y apuntarte a quien sí puede librarte. ¿Me está viendo acá? La ley te dice lo que te puede hacer caer, la ley te dice lo que te puede hacer daño, la ley te dice lo que te puede destruir, la ley, tú te puedes regocijar en la ley. Hay un hermano amado acá en el Valle de San Quintín, estábamos hablando de hace 2 días, por ahí a lo mejor se conectan, si su hija por ahí, Carmita, se conecta, es el hermano Darío, que es pastor amado. Yo tuve la oportunidad de oficiar sus 50, ¿cómo se dice? Sus bodas de oro. Cuando cumplió 50 años de matrimonio, fui allá y no los volví a casar porque ya estaban casados, pero oficié la ceremonia de sus 50 años o las bodas de oro. Qué bendición. Y el hermano, yo a veces llegaba y me lo encontraba en años que estábamos nosotros de misioneros, estábamos jóvenes allá sirviendo a Dios. Y yo llegaba a su casa a veces y me lo encontraba debajo de un árbol con la Biblia. Siempre el hombre traía la Biblia en la mano. Y un día yo me acuerdo que estaba él levantando las manos y le salían las lágrimas, estaba llorando, estaba conmovido y me decía, yo me gozo en sus juicios, me gozo en sus juicios. Decía, me gozo en sus juicios. Y yo decía, ¿cómo que te gozas en sus juicios, hermano? Y entiendo exactamente qué es lo que me estaba diciendo. Estaba leyendo el Antiguo Testamento y se estaba gozando al ver el juicio de Dios en acción. Porque esa es la manera correcta. Gozarte en el texto. Sí, hay mucho gozo en el Antiguo. Dios me habla a mí a veces textos. Estoy pasando yo algo en mi vida y encuentro la solución allá en Jeremías o en Levíticos o la encuentro en Deuteronomio. O la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Me está siguiendo? Y Dios te puede hablar. ¿Te puede hablar Dios en el Antiguo Testamento? Claro que sí, todo es palabra de Dios. Los 66 libros son palabra de Dios. Usted tiene que entender, amados, que los 66 libros son palabra de Dios. ¿Cómo entiendo yo toda la riqueza que está escrita en este libro? ¿Cómo entiendo yo toda la riqueza que está escrita en el Antiguo Testamento? ¿Cómo la puedo entender? Sí, gloria a Jesús. Bueno, amados, le estoy dando hoy las directrices. Le estoy dando a usted el cómo. Sí, entonces la ley me da todo eso. Me dice las consecuencias del pecado, pero estas no las puede resolver. Como le dije anteriormente, las consecuencias del pecado no cambian entre ley y gracia, son las mismas. Si tú adulteras, vas a recibir el mismo daño. Si te acuestas con alguien y tienes relaciones sexuales sin estar casado, puede ser que se te pegue una enfermedad, puede ser que salga embarazada la persona y tengas un hijo fuera del matrimonio. Esas cosas no cambian. Si usted adultera bajo la ley y usted adultera bajo la gracia, las consecuencias son las mismas. Me está siguiendo acá. La diferencia está en cómo Dios, en cómo la economía de ese pacto lidia con esto. Cómo la ley lidiaba con ese pecado, cómo la gracia lidia con ese pecado. Esa es la diferencia. Le dije anteriormente, le puse el ejemplo de si robas, eres culpable de la misma manera, tu conciencia está dañada de la misma manera bajo la ley y la gracia. La diferencia, voy otra vez, es que bajo la ley tu pecado era ¿qué? Cubierto. Jamás te dice la Biblia que era quitado.
era cubierto por medio de un sacrificio imperfecto y temporal. Y le enseñé anteriormente, en los dos estudios anteriores, que la ley es un pacto temporal, impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? Bajo la gracia, el sacrificio de Cristo es perfecto y quita ese pecado. Venga conmigo a la cátedra. Vamos a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a ver. Amado, Hebreos es la cátedra de todo esto. De todo lo que es gracia y ley, Hebreos es la cátedra. Es el libro que nos aclara todo. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 1. Vamos a leer algunas cosas aquí. Vamos a sacar algunas cosas aquí. Vamos a desempacar aquí algunas cosas que vemos en el texto que nos va a dejar esto bien clarito, ¿sí? Bien clarito. Escúchenme bien, porque vamos a ir a la mente. Vamos a ir a la mente de la ley. Vamos a ir al espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley teniendo la sombra, aquí está verso 1, la sombra de los bienes venideros. Es la sombra de lo que habría de venir. Venga conmigo, la ley apuntaba a lo que habría de venir después. Dice, teniendo la sombra, diga conmigo sombra, era sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Jesús es la imagen misma de las cosas. Jesús es el cumplimiento, es el fin, es a lo que habría de llegar, a donde habría de llegar la ley. Sí, capítulo 10 de Romanos, verso 4 dice, el fin de la ley es Cristo. Donde termina la ley, comienza la gracia. ¿Me está oyendo? Comienza la nueva economía de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, en su muerte, ahí el antiguo pacto es caducado y entra el nuevo pacto. Como le he dicho anteriormente, aunque históricamente se siguieron ofreciendo sacrificios en Israel hasta el año 70 después de Cristo, cuando la destrucción del templo. Sacrificios y ceremonias. Hay un traslapo, es la palabra que no me venía la otra vez en español. Un traslapo quiere decir que la gracia entra en su jurisdicción, en acción, con la muerte del testador, con la muerte de Cristo, pero todavía en la práctica los israelitas están guardando la ley, y esto sucede hasta el año 70 después de Cristo, una generación exactamente. Al final de esa generación es destruido el templo, es destruida la ciudad, ya no hay más sacrificios, ya no hay más ceremonias. Fue la completación de lo que es el aion israelita, la etapa de la cual también había hablado el profeta Daniel. Eso lo hablo yo en escatología, usted lo puede encontrar ahí en la serie de profecía bíblica. Pero vamos a ver que las ceremonias de la ley caducaron. No, dice, no la imagen misma de las cosas. Dice, vamos otra vez, porque la ley teniendo la sombra, diga, la ley es sombra, dígalo conmigo, la ley es sombra, diga, la ley es símbolo de lo que habría de venir, de los bienes venideros. Dice, no la imagen misma de las cosas. Dice aquí, nunca puede, diga conmigo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, diga continuamente. Era algo que tenía que seguir, porque no conseguía nada, se tenía que seguir haciendo. Cada año, porque el sacrificio del sumo sacerdote era una vez al año. Dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Usted iba, ofrecía el animal, usted quedaba igual, limpiaba su conciencia por un rato. Mira, amado, en la religión es así. Usted va, allá en la religión de Roma, usted va y se confiesa el sábado para tomar la comunión el domingo. ¿Y cuánto le dura esa confesión? Hasta la otra semana. So, usted va con el cura y le confiesa los pecados, ¿verdad? Ahí en el, ¿cómo se dice? Confesionario, así se dice. Confiesa sus pecados. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Como el antiguo pacto, él le dice, récese 3 Padre Nuestro y 4 Ave María y yo te absorbo. Bueno, en realidad no es por gracia. Tú tienes que pagar algo. Tienes que
rezar una cantidad de cosas que te dijeron que tenías que rezar para entonces ser absorbido. ¿Y dónde quedó el sacrificio de Cristo en la cruz? En ningún lugar. Ellos no creen el sacrificio de Cristo. Ellos no creen que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces tú tienes que seguir regresando al confesionario. Tienes que continuar recordando los pecados. En el nuevo pacto, amado, eso no funciona así. Jesús ofreció un solo sacrificio, sacrificio hecho una vez y para siempre, para quitar el pecado en medio. Una vez que es quitado, tus pecados están perdonados. Si tú estás en Cristo, esto no es para todos. Si usted no está en Cristo, esto no es para usted. Usted tiene que comenzar por venir a Cristo, confesarlo como Señor y Salvador de su vida hoy, creerlo en su corazón y recibir perdón, de una vez y por todas. Pero, y eso está en Romanos capítulo 10. Pero, si usted está en Cristo, y usted es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, le voy a decir algo. Sus pecados han sido borrados, han sido limpios, una vez y para siempre. Diga conmigo, para siempre. Pero la ley no podía hacer eso. Tenía que seguir ofreciendo sacrificios, ¿sí? Dice aquí, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Te das cuenta que el legalismo te deja la conciencia de pecado? ¿Me está viendo? El pastor legalista siempre te está recordando tus pecados. Todo el tiempo. Oye, el hermano predica tremendamente, predicó bien duro. ¿Y qué hizo? No, pues me estuvo diciendo pecador desde que empezó hasta que terminó. ¿Qué pecado y pecado y pecado y pecado y pecado? El legalista siempre te está acusando, es un acusador. Escuche bien, amado, un pastor religioso es un acusador. Un pastor legalista es un acusador. Siempre te está acusando, siempre te está recordando tus faltas, tus fallos. Siempre te está trayendo en cuenta todo lo que no haces, porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El pastor legalista siempre te está recordando las cosas que no haces. Hermano, no llegaste al culto del miércoles, no viniste al culto de oración, no diste el diezmo, o no ayunaste, y siempre está subiendo la escalera, de tal manera que el eslabón siempre va subiendo, y nunca es suficiente cuando la gracia nos dice a nosotros que el sacrificio de Cristo es suficiente. No se necesitan más sacrificios. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Venga conmigo. Esta es la descripción de una iglesia legalista, amados. Véalo ahí. El continuo sacrificio. Continuamente sigue haciendo memoria de los pasados. Hay iglesias donde la gente tiene que pasar al frente todos los domingos a arrepentirse. Todos los domingos pasan al frente a pedir perdón por sus pecados. Porque hay conciencia de pecado. Porque no creen que lo que hizo Cristo es suficiente. Verso 4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está. Diga conmigo, la ley no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vea conmigo esto. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según, dice aquí, según la, ¿qué dice? Ley, según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí, quita lo primero para establecer lo último. Quita la ley para establecer la gracia. ¿Me está viendo? Aquí estamos hablando de salvación, estamos hablando de justificación, estamos hablando de santificación. Quita lo primero, ¿para qué? Para establecer lo último. Ahí lo vemos en Romanos. Ahí está la alegoría del matrimonio. Que tú no puedes estar casado con los dos pactos a la vez. O es uno o es otro. Y la persona legalista, la persona que sí te dice que fuiste salvo por gracia, pero ahora tienes que guardar los mandamientos, lo que está haciendo es que te está metiendo en un adulterio espiritual. Te está llevando a dos esposos, a la ley y a la gracia. De eso hablo por ahí en otro estudio, usted lo puede conseguir. En esa voluntad somos santificados. Diga conmigo, santificados.
mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta que usted no se santifica haciendo cosas? Hay personas que cuando enseñan santificación le dicen a usted que entregan la santificación legalistamente. Usted se puede santificar, amado, pero mira, tienes que ayunar tanto, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo, y da una lista de cosas que tienen que hacer para santificar. Cuando la santificación viene por gracia. Nosotros fuimos santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiere decir, separados para Dios. Es lo que quiere decir la santificación. Que continuamos creciendo en la santificación. Amén. En este cuerpo que estamos, mientras estemos aquí, continuamos creciendo en santificación. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero usted no pudo ser santificado por su esfuerzo. Dice aquí, somos santificados, dice aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Aquí le dice a usted cómo viene la santificación. Por eso es que usted es santo. Usted ya es santo. Porque fue santificado por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces hizo esto? Dice aquí, una vez, hecha una vez, para siempre. Y luego dice el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, dice aquí muchas veces, los mismos sacrificios. Es repetición, amados, que nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema del legalismo, que nunca es suficiente. Nunca llegas, nunca te sientes seguro, siempre estás tratando. La iglesia legalista siempre te mantiene tratando y nunca te entrega seguridad, nunca habla de seguridad. Aquí viene la respuesta, pero, diga conmigo, pero. Estos son los benditos peros. Cuando usted ve el pero, preste atención, porque esto sucede, pero esto lo va a cambiar. Sí, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Dígalo conmigo, léalo aquí. Una vez, para siempre, perpetuamente, de verdad. Un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, y aquí es donde quiero llegar. Venga conmigo. Aquí es donde quiero llegar. Verso 14 dice, fíjese lo que dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre, dice para siempre, a los que santificados, dice una traducción, a los que han sido santificados, dice otra traducción, a los que están siendo santificados. Depende de cómo lo traduzca usted, de eso hablo en otros lugares. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Venga conmigo, porque aquí es donde quiero llegar. Quiero hablar de la ley. ¿Cómo opera hoy en día? El propósito de la ley, a dónde llega hoy en día y cómo se manifiesta en su vida. Verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Dónde está la ley ahora? No está en tablas de piedra, está en corazones. Y en sus mentes las escribiré. O sea, hay dos maneras de usar la ley. O la usas de la manera en que viene en tablas, o la usas de la manera en que está en tu corazón. ¿Cómo se explica eso? Venga conmigo. El legalista no te habla de esto, te da la ley de tablas. Hermano, tiene que guardar este mandamiento, tiene que dejar de comer carne, tiene que dejar hacer esto y tiene que hacer lo otro, y le da la lista de cosas. Son selectivos, porque mire, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que es una secta, ellos no son cristianos, ellos dicen que son cristianos, pero eso es mentira, porque ellos no predican justificación por fe solamente. Ellos predican una liga entre ley y gracia. ¿Sí? Para ellos guardar ciertos preceptos, guardan la parte de la ley. Ese es el problema que viene con toda la teología de Elena de White. Ese es el problema de la teología de Elena de White. Que es selectiva. Algunas ceremonias judías las guardan, otras no. Algunos mandamientos los guardan, otros no. Por ejemplo, ellos dicen que ellos guardan el sábado porque es un pacto perpetuo. Eso lo expliqué la semana pasada. Tienes que guardar el sábado porque ahí dice Éxodo que es un pacto perpetuo. Pero el mismo texto dice, este es el pacto que yo haré con Israel. Esto es lo que haré con Israel. Esto es para Israel. Dice para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Pacto perpetuo. Es pacto perpetuo para ellos, pero ahí mismo el texto te está diciendo.
Pero mire, y el texto dice claramente hasta cuándo era. Pero mire esto. Estoy hablando de Hebreos. Hebreos dice exactamente hasta cuándo era lo que dice Éxodo. Pero ahora miren esto. El adventista te dice, mira, tienes que guardar el sábado porque es un pacto perpetuo. Así dicen también los mesiánicos. Eso es un problema grave. En Latinoamérica el problema más grande que tenemos hoy en día es el legalismo judaizante. Esto se ha metido en todas partes. Las danzas judaizantes, la gente celebrando ceremonias, recogiendo votos, amados, las primicias, las fiestas de las primicias, las fiestas de los tabernáculos. Hello, eso caducó, amados, ese culto terminó, ya se cumplió, eran sombras, pero ellos están guardando las sombras porque no han todavía llegado a la realidad misma de las cosas, ¿verdad? Venga conmigo, lo que estoy diciendo aquí hoy. Pero los testigos de Jehová, y se lo dije el otro día, luego los testigos de Jehová también, esos bailan de la misma manera. Pero déjeme ser crítico en esto, por favor. Permítame ser crítico porque es una secta. Le digo, hermano, usted está criticando a los hermanos. No son hermanos, no son primos. No diga eso. Ellos no creen que son sus hermanos para empezar. Ellos creen que solamente ellos son salvos. No se trague el anzuelo ese de que somos hermanos. No son hermanos. No es una denominación más. Estamos hablando aquí de una secta. ¿Me está siguiendo? Y le voy a decir algo. Ellos te dicen, tienes que guardar el sábado. Pero escuche bien, la ley también dice ahí en el Génesis, yo se lo leí el otro día, que la circuncisión también es pacto perpetuo. Cuando Dios le dio la circuncisión a Israel, también se la dio por pacto perpetuo. De acuerdo a esa lógica, si por pacto perpetuo tú guardas el sábado, también tendrías que circuncidarte. Y los adventistas del séptimo día no se circuncidan. Hello. Entonces, ¿por qué guardan una cosa y no guardan la otra? Si van a guardar el sábado porque es pacto perpetuo, también se tienen que circuncidar porque es pacto perpetuo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo aquí? Pero Pablo nos dice claramente en Gálatas capítulo 5, verso 2. Verso 2 dice, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué decir que? No me voy a circuncidar. ¿Y por qué el sábado entonces? ¿Y por qué los otros reglamentos de no comer cerdo y no comer esto y no comer lo otro? ¿Se da cuenta? Guardan unas cosas, pero no la guardan todas. No se visten de saco, ligan telas de diferentes tipos, hacen una cantidad de cosas que la ley prohíbe. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Y Santiago capítulo 2, verso 10 dice que si tú rompes en un punto, eres culpable de todo. Quiere decir que ¿para qué guardan una cosa y otra si no lo guardan todo? ¿Me sigue acá, amados? Eso no se puede ganar. Es una pérdida completa. Sí. Claramente. Dice aquí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Es buena la ley? Sí es buena. ¿Es santa? Es santa. Es tan santa que tú no la puedes cumplir. Es tan buena que te lleva a Cristo para que la gracia de Dios te salve. ¿Dónde está? En tu mente, no en tablas. El Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu Santo te guía a toda verdad? ¿Por qué tú que estás en gracia no adulteras? La ley dice no adulterarás. Uno de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí o no? Tú dices, yo no soy salvo por guardar los mandamientos, yo soy salvo por gracia. Exactamente, pero tú no adulteras. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento está en tu mente, amados. Por eso que Pablo dice, habla del adulterio, habla en contra del adulterio, bajo la gracia. ¿Cuándo me están siguiendo acá? ¿Por qué no robas? Porque la ley que está en tu mente te está diciendo que no robes. Mira, amados, los que no son creyentes también tienen tienen una conciencia que Dios les dio. ¿Tú sabías eso? Gente secular, personas, inclusive ateos, saben que es malo robar. Es más, cívicamente, en la ley del país, adulterar es malo. Una persona que adultera puede recibir carta de divorcio y no hay ningún problema. Tiene todas las excusas para divorciarse. Delante de la ley secular. ¿Por qué razón? ¿Me está viendo acá? Y ellos no están guardando la ley. Pero como sociedad, me está viendo acá, civilmente hay una ley. Esto está tremendo, ¿sí? Ahora, la ley está en mi mente. La ley de Dios, la ley de Cristo. ¿Me está viendo acá? Por eso es que nos apartamos, por eso es que nos abstenemos. Pablo dice, yo me abstengo. Para correr la carrera dice, me abstengo. Tú te abstienes de cosas. Hay cosas que inclusive son lícitas, pero no te convienen. Vamos a los alimentos. La ley
te decía, no comas este animal, no comas este otro animal, no comas grasa, no comas esta cosa, que eso te hace daño, ¿cierto? Bueno, bajo la gracia, yo tengo la libertad de comer de todo. Yo puedo comer puerco, como dicen en Costa Rica, de lagartija para arriba todo es cacería. Si tiene ojos, me lo puedo comer. Bueno, que no sea persona, por supuesto, eso es canibalismo. Pero un animal que tiene ojos, mira, yo conozco gente acá en San Diego que comen hasta de lagartija para... Miren, les voy a decir algunas cosas, porque yo he visto cosas servir ahí en restaurantes que da miedo. Yo he llegado a un restaurante y me sirven un animalito ahí, yo no sé ni lo que es. Yo le digo, oye, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es lo que me estoy comiendo? No pregunte más, usted coma. Dele gracias a Dios y cómaselo. Bueno, en las misiones, yo estaba en misiones en Latinoamérica. Yo estaba en misiones en el Amazonas. Yo he visto gente comer cosas que, ay Dios mío, Señor nos libre. Pero ellos se lo comen con buena conciencia. Pero sin embargo, hay cosas que te hacen daño. Hay cosas que te hacen daño. Y tú no estás bajo la ley. Pero la ley te indica a ti algunas cosas, algunos alimentos que son saludables, son simples, son sencillos y hacen bien al cuerpo. Y también te habla de algunos alimentos que pueden hacerle daño al cuerpo. Y tú puedes leerlo y tomar consejo. Y si sabes que no es obligatorio, pero a mí me es lícito comer grasa, pero no me conviene. A mí me es lícito comer puerco, ¿cómo se dice? ¿Asado? Lechón asado. Nosotros en Navidad, por lo regular acá, en nuestra cultura caribeña, nosotros matamos un puerco y lo asamos completo. Acá me dicen que es algo pagano, pero bueno, bien rico que sabe el puerco. Bueno, yo lo hago, pero yo no lo hago todos los días. Yo no como puerco todos los días de esa manera. Es mucha grasa, hermanos. ¿Me está oyendo acá? Entonces hay cosas que me son lícitas, pero hay gente que come. Mira, la gente, yo me he dado cuenta de las iglesias legalistas que acusan a la gente de cosas. Y le predican duro y duro y duro. Y luego se van al restaurante después del servicio y se atracan. Y comen como unos hijos de ¿qué iba a decir? ¿Me está oyendo acá? Y no cuidan el templo del Espíritu Santo y le meten grasa y le meten una cantidad de cosas que dañan el templo, que dañan el cuerpo y se las comen. Bueno, es que ellos son libres por una cosa, para otras no. ¿Se cuenta que hay hasta una hipocresía en esto? Bueno, ahí está. Ahora, venga a algo. Nosotros vimos en Hebreos 10 que las ceremonias de la ley caducaron, pero la ley de la mente no, o la mente de la ley no caducó. La ley en tablas caducó, la ley está escrita en tu mente ahora. Y esa ley continúa indicándote y diciéndote lo que es pecado en tu vida. Por eso es que tú sabes cuando te tienes que apartar de algo, porque es pecado. La ley es buena y santa si se usa correctamente. ¿Me estás siguiendo acá? Te apunta y te dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero la gracia de Dios viene a salvarte. El Señor te salva por medio de su gracia. Voy a leer una porción cortita que también está en la guía de estudio. Si no la ha descargado, descárguela. Ahí está debajo, amados. En la descripción está el enlace. La manera de obtener perdón cambió. Antes eran sacrificios imperfectos, ahora un solo sacrificio perfecto. Pero la mente, el objetivo de la ley, que era acercarnos a Dios, llevarnos a Cristo, está vivo. Ese objetivo está vivo. Esa ley está ahora en nuestra mente, Vuelvo a hacer énfasis y a recalcar lo que dice el versículo 16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Diga conmigo, la ley está en mi corazón, que es mi espíritu, es el ser interno, y en mi mente. Mente, corazón, es una unidad. ¿No sabía eso usted? Yo no voy a hablar ahora de espiritual mi cuerpo en esta hora, pero eso lo explico yo en neumatología. Vamos a ir acercándonos a la conclusión importantísima, porque voy a darle un texto más. Este texto es el que va, como decimos allá, a ponerle la tapa al pomo. Este es el texto que va a dejar aclarado de una vez y por todas este asunto, para que usted no tenga ya confusión. Y es el propósito. Volvemos a regresar al propósito de la ley que hablé la semana pasada, pero hoy le voy a dar un texto y le voy a mencionar algo que no le había dicho. Esto es nuevo, completamente. Verso 19 del capítulo 3 de Gálatas.
Vamos a tomarlo con calma, vamos a leerlo despacio, porque hay sabiduría y hay revelación en esto. Verso 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ese no es el título de este estudio, eso no fue lo que dije al principio. Si ahora estoy en la gracia de Dios, ¿para qué me sirve la ley? Pablo lo dice ahí en Gálatas. ¿Para qué sirve la ley? En Gálatas, él te está explicando el todo. Ese es el problema de los Gálatas, que habían regresado a las ceremonias, a circuncidarse, a guardar la ley, por gente que venía y los visitaba de Jerusalén. Venían gente allá de Jerusalén, de parte de Jacob. el mismo Juan y Pedro estaban en la colada esa con Jacob, y venían a circuncidar a los gentiles. Y Pablo se enojó. Y tuvo un agarre ahí, ese agarre es una palabra mexicana, tuvo una ¿cómo se dice? Una discusión fuerte, Gálatas capítulo 2, con Pedro, le dijo que era hipócrita, lo reprendió, dijo que era digno de condenar, cosas duras, dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, porque cuando venían los gentiles, cuando estaban entre los gentiles comían de todo, pero cuando venían los judíos de Jerusalén se apartaban. Y entonces estaban llevando una... Y Pablo no está jugando, Pablo no está perdiendo el tiempo. Pero Pablo, el mismo Pablo que te dice eso, te dice aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Amado, esta es la pregunta del día. Entonces, si la ley no me salva, si la ley no puede santificarme, ¿para qué sirve la ley? Aquí está la respuesta. ¿Cuántos están listos? Aquí está la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahí nos dice para qué sirve la ley. Fue dada a causa de las transgresiones. Aquí está clave el tiempo. Diga conmigo, ¿hasta cuándo fue dada la ley? Hasta que viniese la simiente. Si usted quiere seguir guardando la ley, amados, claramente el texto dice aquí, claramente Pablo te dice que fue dada hasta que viniese la simiente. Gloria a Dios. ¿Cuándo vino la simiente? Hace 2000 años. En la primera venida de Jesús, cuando Jesús vino, esa es la venida de la simiente. ¿Me está siguiendo? Al venir Jesús, ya no hay ley, se acabó. ¿Quién fue hecha? La promesa, dice. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, que era Moisés. Es el mediador del antiguo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es mediador y sacrificio. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, verso 21. Luego, preguntando, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Aquí es donde se conjuga. Usted no puede desechar la ley, porque la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito, amados? Aquí lo leí, caray. Otra vez. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Fue un pacto temporal establecido imperfectamente que usaba sombras que apuntaban a la venida de la simiente, que es Cristo. Y luego dice el 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí está, si la ley te pudiera justificar, pero la ley no te puede justificar. Diga conmigo, la ley no me puede justificar. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí está, para que la promesa que es, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, ¿sí? Ahora, mire el verso 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos presos, éramos prisioneros. ¿Me está siguiendo? Esa es la palabra confinado. Un confinado es alguien que ha sido confinado, alguien a quien lo encerraron. Dice aquí, estábamos confinados bajo la ley, estamos prisioneros, encerrados para aquella fe que iba a ser, ¿qué dice? Revelada. Todavía no había sido revelada. Venido Cristo, es revelada. De manera, verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir maestro de niños. Nuestro ayo vino a enseñarnos el pecado, vino a mostrarnos el pecado. Es nuestro ayo. ¿Qué es lo que hace el ayo? ¿Qué hace el maestro de niño? ¿Qué le dice al niño el maestro de niño? Mijito, no te subas ahí que te vas a caer. No te comas eso que te va a hacer daño.
¿cierto? Ayo es maestro, para llevarnos a Cristo. Aquí está la clave, amado. Ya lo dije la otra semana, pero ahora lo recalco usando la ayuda del versículo que leímos al principio. Aquí está. ¿Para qué fue dada la ley? Verso 19. De hecho, mire, el subtítulo que pusieron aquí los traductores, el propósito de la ley. Ahí está, ¿lo ve aquí? Ese es el subtítulo que ellos pusieron. Pero la conclusión del texto de este pasaje es esta. Pero entonces dice que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Diga, la ley fue para llevarme a Cristo. Cuando tú lees la ley te está llevando a Cristo, siempre, todavía. ¿Cómo? Amado, yo pensé que era una sola vez. No, una sola vez un sacrificio es suficiente y para siempre. Pero cuando tú lees la ley, siempre te está apuntando a Cristo, te sigue llevando a Cristo. La solución está en Cristo, no en la ley. La ley es un anunciador, es un profeta, es alguien que te dice, mira, allá está la respuesta. Al venir la simiente, bueno, ese ya cumple el propósito para el cual fue dada, ¿sí? A fin de que fuésemos justificados por la, ¿qué dice? Por la fe, porque ya no podemos ser justificados de ninguna otra manera. Verso 25, pero venida la fe, ya vino la fe. Diga conmigo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? ¿Cuánto dicen gloria a Jesús en esta hora? Yo tengo unos textos que le voy a dar aquí, rapidito, para que usted no se me confunda. Y diga conmigo, la ley es buena si la uso legítimamente. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Si la uso legítimamente, es buena, ¿verdad que sí o no? Le voy a dejar unos respaldos acá y quiero que usted los lea, apúntelos ahí. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Romanos 7, 6. Romanos 3, 19. Gálatas 2, 16. Anote esos versículos, son muy importantes y yo sé que les van a ayudar. Entonces, en conclusión, ¿para qué fue dada la ley? Para llevarnos a Cristo. Es santa, es buena. ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo leemos el Nuevo Pacto? Con Cristo en mente, porque todo apunta a Cristo, ¿sí? Cuando dicen gloria a Dios. Aquí le voy a dejar, amados, más material y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante.